Buenos días, mis niñitos. Esta es la retroalimentación del día viernes para todos los que no pudieron entrar al Zoom o para los que no pudieron ver bien o escuchar. ¿Ok? Empezamos. En esta clase íbamos a conversar del libro. ¿Se acuerda del texto mensual? Es muy importante leer, porque a medida que uno lee, más palabras aprende, aprende ortografía, aprende a entender mejor las historias. Y por suerte, mis niñitos tienen que seguir leyendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el autor? El autor se llamaba Saúl Skotnik, un nombre medio raro. ¿Cuántos años tenía el rey? ¿Se acuerda? El rey tenía 9 años, ¿cierto? Era un rey chiquitito. ¿Y quién era Yasna? Yasna era la hija del portero del palacio. ¿Qué le pasó al rey con Yasna? Al rey se enfadó mucho con ella porque ella no lo reconoció y no hizo la reverencia y después la castigó. ¿Qué encontró Juan Juanes? Juan Juanes encontró una pepita de oro. ¿Qué pasaba con los niños de Villa Alegre? Bueno, usted sabe que esos niños no podían ir al colegio porque tenían que ir a buscar oro, ¿cierto? Tenían que trabajar. ¿Por qué razón la familia no pudo comer huevos fritos en el restaurante Checoslovaquia? Porque era un salón de té. ¿Y qué se hace en el salón de té? Tomar té, pues, no comer huevos fritos. Todos los cuentos de este libro tenían, ¿no es cierto?, un mensaje sobre los derechos del niño. Por ejemplo, en el enojo del rey, el derecho que está vulnerado ahí es el valor, el derecho del nombre. Su nombre tiene un valor. Usted tiene que amar su nombre porque su nombre se lo pusieron con mucho cariño sus papás. De hecho, la mayoría de los papás piensa mucho el nombre antes de colocarlo. Entonces uno tiene que querer el nombre que a uno le dan. Los chorlitos en la cabeza, ¿qué eran? Eran unos pajaritos, ¿no es cierto?, que estaban arriba de la cabeza de un niño. ¿Por qué? Porque el niño no se bañaba, entonces los pajaritos hicieron su nido ahí arriba de su cabeza. Y la casi triste historia de Villa Alegre era triste porque ahí los niños no podían ir al colegio y tampoco podían jugar. Entonces, mi niñito, en el último, el derecho a la educación, ¿no es cierto?, era fundamental ahí, y al juego. Usted tiene derecho a educarse, a aprender, pero también a recrearse. ¿Qué nombre le pusieron a la niña sin nombre? ¿Se acuerda? Valentina Salvaniño. Pobrecita, no tenía nombre. Qué triste debe ser no tener nombre. Mis niñitos, vamos a ver una actividad que yo mandé en la última guía. Estos arbolitos no eran del libro, estaban en la guía que yo mandé. Este es un pictograma, acuérdense, cuando hay dibujo es un pictograma. Y cada arbolito, ¿no es cierto?, tiene un valor. En este caso, la clave, aquí abajo, si yo veo aquí está la clave, dice arbolito igual 4. Esa clave la podemos encontrar a veces arriba o la podemos encontrar escrita. Puede decir, cada arbolito vale 4 árboles. Entonces, esa es la clave fundamental que hay que encontrar para poder poner los puntos. Por ejemplo, aquí el sol no son 3 árboles lo que plantó 12, porque 4 más 4 más 4 es 12. ¿Qué podemos hacer también aquí? Usar las tablas de multiplicar, las tablas que usted se tiene que aprender y que va a necesitar mucho para la prueba final y para el próximo año. Entonces podemos multiplicar 4 por la cantidad de árboles. En este caso eran 3 árboles por 4, 12. El luna tiene 2 árboles por 4, 8. Los Reyes tenía 4 árboles, por 4 me da 16. Los Ríos tenía 8 árboles, por 4 me da 32. Y las Lilas y el Roble tenía 4 árboles cada uno, 4 por 4, 16. Así es más rápido sacar el cálculo. Acuérdese siempre que cuando tiene un pictograma tiene que ir colocando el numerito al lado para que después no se olvide. Porque ¿qué pasa? Que siempre después de un pictograma o de un gráfico de barra, siempre van a haber preguntas. Entonces, al tener los numeritos, uno mira nomás y copia.
Es más fácil. Por ejemplo, aquí, ¿qué colegio plantó más árboles? El colegio que tenía más árboles. ¿Quién tenía más árboles? Los Ríos. Ahí ni siquiera necesitamos hacer un cálculo, solo miramos la cantidad de árboles. ¿Cuál es el total de árboles plantados? Ahí sí tenemos que hacer una operación. Primero que nada, tenemos que contar todos los árboles, todos. ¿Cuántos árboles en total hay? ¿Lo sabe? Hay 25 arbolitos, si usted los cuenta. Y 25 por 4 es 100. Entonces el total de árboles es 100 arbolitos. ¿Cuántos árboles plantó el Colegio El Sol? Usted se va al Sol, son 3 arbolitos, 4 por 3, 12 arbolitos. ¿Ya? Entonces, así usted tenía que ir contestando en su guía. En lenguaje, usted tenía que inventar 5 preguntas. Pasa muchas veces que ustedes inventan preguntas, me pasó con los gráficos, me pasó con esto también, inventan preguntas, pero no del texto, no del gráfico, me inventan otras preguntas. Por ejemplo, ¿se acuerdan del gráfico de los panes de Pascua? ¿Ya? Con los ingredientes del pan de Pascua. Me inventaban preguntas que no estaban en el gráfico. ¿Ya? Entonces, tiene que tener cuidado con eso. Eso es porque se acelera, porque no hace calmadamente las cosas. Entonces, si usted está haciendo una tarea, lo primero que debe hacer es leer con mucho cuidado las instrucciones y ahí hacer lo que usted piensa que debe hacer. Porque muchas veces se equivoca por ser apuroncito, pues, ¿ya? Entonces, acuérdese del libro que leímos el primero, que hay que ir más lento. Entonces, mis niñitos, por ejemplo, aquí dice, los incas habitaron un extenso territorio con muchas zonas ubicadas en altura, en las montañas, cordillera de los Andes o altiplano. Solo hasta ese punto yo ya puedo inventar una pregunta. Le pongo la palabra o cómo, por qué, dónde. Entonces, por ejemplo, aquí el dónde me serviría, porque ya, ¿dónde los incas habitaron? Y la respuesta sería, los incas habitaron en un extenso territorio con muchas zonas ubicadas en altura. Me da la respuesta. Entonces usted inventa la pregunta, pero con las mismas palabras que tiene el texto. ¿Dónde habitaron los incas? Y ahí usted responde el resto que le queda y ya tiene una pregunta y una respuesta hecha. Entonces, vaya, por ejemplo, se hacían difícil generar sembradío. ¿Por qué se hacían difícil generar sembradío? Ahí ya tiene una pregunta. ¿Cómo lo va a contestar? Con lo que sigue. Por las características del terreno, ya que no siempre trabajaban en espacios planos. O sea, una parte me sirve para hacer la pregunta y el resto me sirve para hacer la respuesta. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Por eso hay que mirar y hacerlo con más calma, porque ahí uno se va dando cuenta que las cosas están donde mismo. Mis niñitos, ¿qué nos faltó en matemáticas que no alcanzamos? Porque esto iba a ir en la última guía y no alcanzamos. Medición, longitudes y conversiones. Yo creo que usted más o menos sabe lo que es simetría. Acuérdense que la línea de simetría es cuando yo divido una figura en dos partes iguales. Por ejemplo, yo tengo esta libretita. Para que sean dos partes iguales, ¿se da cuenta? Tengo un pedazo aquí igual al otro pedazo acá. Las dos portadas, ¿cierto? Me harían una figura completa, pero mi eje de simetría sería donde está aquí el borde, ¿ves? La mitad y la otra mitad. Entonces, un eje de simetría divide una figura en dos partes iguales. Hay figuras de simetría, hay figuras que no tienen eje de simetría, porque un pedazo queda distinto del otro pedazo. Entonces, eso no es eje de simetría. Para hacer eje de simetría, las dos partes tienen que ser idénticas, iguales, como miradas por un espejo, como en mis manos. Pero si, por ejemplo, yo tengo una mano que le falta un dedito, no me sirve, porque esta mano no es igual a esta. Entonces, el eje de simetría me divide una figura en dos partes iguales. Ahora, esa línea puede ser en vertical, hacia abajo, en horizontal, o puede ser en diagonal. Yo a través de esas líneas puedo mirar si el objeto tiene o no tiene ejes de simetría. Las longitudes son las que usamos para medir el largo de algo, ¿cierto? Como los centímetros, los milímetros, los kilómetros, los metros. Y eso era lo que íbamos a ver. Además de eso, íbamos a ver las conversiones.
por ejemplo, usted sabe que 1 metro son 100 centímetros y que 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, si yo le digo 2 metros, usted me tenía que decir cuántos centímetros. 200, ¿cierto? Porque si 1 metro es 100, 2 metros son 200. Si yo le digo 5 kilómetros, ¿cuánto me va a decir usted? 5000, ¿cierto? Porque 1 metro son 1000 y 5 son 5000. Eso es lo que vamos a trabajar, cómo se cambiaba de un lado a otro. Les recuerdo, para medir un cuerpo debe empezarse con la regla o con el metro desde el 0, no del 1, del 0. Del 0 se empieza a medir. Por ejemplo, aquí esta sandía está mal medida porque pusieron la sandía a mitad de la wincha, así no la van a medir nunca. ¿Ya? Entonces siempre el borde debe estar en el 0 para poder medir cuánto mide una figura. Si queremos convertir, por ejemplo, 1 metro a centímetro, podemos usar una estrategia, agregar 2 ceros, porque mi metro está compuesto por 100 centímetros y 100 tiene 2 ceros. Entonces, yo puedo a mis metros agregarle los 2 ceros. Por ejemplo, 5 metros, si yo le agrego 2 ceros, me da 500 centímetros. Pero cuando es al revés, yo puedo quitarle los ceros. Por ejemplo, tengo 500 centímetros, pero los quiero convertir en metros. Entonces yo sé que el metro vale 100 centímetros. Entonces lo que yo hago es, quito los 2 ceros del 100 y ¿cuántos metros me va a dar? Entonces 500 centímetros es igual a 5 metros. ¿Ya? Eso igual lo vamos a repasar en marzo, ¿ya? Eso lo vamos a dejar para la primera actividad de marzo de lo que nos quedó, porque es cortito, es rápido de aprender, pero usted puede adelantarse, ¿cierto? En su cuadernillo hay una página que usted puede hacer, ¿no es cierto? Búsquela para poder completarla y ver si usted puede convertir o no los metros a centímetros. Por ejemplo, 4 metros es igual a 400 centímetros, porque ahí agrego 2 ceros, ¿ya? Y al revés, le quitamos, si pasamos de centímetro a metro, le quitamos. Por ejemplo, 3 metros, le agregamos 2 ceros. 500 centímetros, le quitamos 2 ceros. Se convierte en 4 metros. ¿Ve? Agregamos y quitamos. Cuando nosotros tenemos que sumar medidas, por ejemplo, tenemos 135 centímetros, quiere decir que este corredor, este señor que saltó 1 metro más 35 centímetros, porque acuérdense que 1 metro son 100, entonces él saltó 1 metro más los 35, porque no alcanzó a hacer 2 metros. Lo mismo aquí, 8 metros es 800 centímetros. Y si le agregamos los 34 centímetros, quiere decir que la reja mide 834 centímetros de largo. Si usted quiere sumar 4 pedazos iguales, lo puede multiplicar. 123 por 4 me da 492. Acuérdense que es el camino corto. Podríamos sumar 4 veces 123, pero es mejor multiplicar, por cierto. Apréndase las tablas, mi niñito. Si quiere practicar conversiones, trate de hacerlo en el cuadernillo, página 141. Colóquese al día, repase las tablitas, ¿ya? Y si terminó de hacer todas las tareitas, comience a repasar las materias para que cuando llegue el día de la prueba, usted esté súper bien. Nos vemos, mis niñitos. Un besito, un abrazo.